Hola, soy el señor Pacheco y vengo del mundo de la psicología. Hola, soy el señor Escuje y vengo del mundo de la ingeniería. Y usted tiene una voz más radial que yo, señor Escuje. Me lo han dicho otras veces. Así es. Y a la vez sensual la voz. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Conversando de la Nada. Un podcast que vamos a tratar de hacer de manera un poco distinta. Porque básicamente vamos a tratar de poder indagar respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo de las humanidades, de la psicología, de la filosofía, la epistemología y por qué no decirlo también el mundo de lo paranormal. No sé, esa la tiré porque sí nomás. Eh, es una forma a ver, de enfocarse en tratar de dilucidar las distintas realidades que se van conformando y aceptando en distintos grupos de individuos que conforman nuestra sociedad. En todo caso, efectivamente eso sería también una aproximación a lo paranormal y a lo desconocido, ¿sí? Que es algo que vamos a tratar Sí, sin duda. de encontrarnos, ¿no? Te iba a decir enfrentarnos, porque yo estoy aquí como con la posibilidad del debate de enfrentamiento y eso está mal, ¿no es cierto? Eh, yo creo que nosotros como individuos, como seres independientes, no nos vamos a enfrentar en nuestra esencia. Simplemente vamos a echar a pelear nuestras ideas, por decirlo de alguna forma, de la forma más, eh, ¿cómo se dice? Reglamentada, no ni siquiera reglamentada, pero de la forma más saludable posible dentro de nuestro acuerdo mutuo Seguro, seguro. para, para, des- para decidir cuál es la mejor. Y Seguro. Vamos a hacer una especie de mayéutica en estos capítulos que vamos a ir teniendo semanalmente. La idea es que nos escuchen y ojalá pueda tener esto un buen feedback, porque si no tiene un buen feedback, esto se acaba desde el primer capítulo. Este primer capítulo es una especie de introducción y de alguna manera también, como tú dijiste antes, cuando no estábamos grabando, tú dijiste, esto es un precapítulo. Me gustó el término porque lo asocio a algo que todavía está en pos de construcción, en pos de claro, desarrollo y en vías también de poder hacer este precapítulo una cuestión totalmente improvisada. correcto. Porque a pesar de que tenemos cierto nivel de preparación para este precapítulo, este debate no tiene una pauta demasiado concreta. Para nada, para nada, para nada. Quería saber un poco y quería como partir planteando en este precapítulo, a modo de generar una introducción para que la gente, si nos va a escuchar en algún momento, pueda hacerse una idea de qué va a tratar esta cuestión. Quería preguntarte, porque la idea es que podamos hacerlo como bien variado respecto a, Claro. incluso hasta un día estábamos hablando de poder hablar de anime y poder hablar de la filosofía de algunos Sí, animes sí. que pueden ser bien interesantes. Yo te presté un libro a ti que tiene que ver con la crítica de principalmente que hace Martin Heidegger, que es uno de los más grandes filósofos, si es que no el más grande filósofo del siglo XX, autor de clásicos Ser y Tiempo, y maestro, sin duda alguna, de la fenomenología. Yo te presté este libro respecto a la crítica que hace Heidegger a la técnica. Me quería ver un poco o conocer un poco tu apreciación, ya que tú eres un profesional que viene de la técnica, po, se supone. Sí, mira, bien describe Heidegger el problema de la esencia de la técnica, que es un punto en el cual me estoy aproximando recién dentro del libro. No es un libro fácil de leer, sobre todo con mi trasfondo profesional. El, el planteamiento que hace Heidegger es... el planteamiento que hace Heidegger viene desde una crítica respecto a la esencia de la técnica, que no es la técnica como uno la conoce pragmáticamente, que no es la herramienta de la técnica. Seguro, seguro, sí. Yo debo aclarar o confesar quizás que mi acercamiento a la ingeniería fue desde el punto de vista de la ingeniería como arte o como disciplina al servicio de la calidad de vida de la humanidad. Seguro, seguro. Como, Y como una herramienta ontológica ya. claro, o sea, en el sentido de que cualquier cosa que uno hace dentro de la ingeniería la hace justamente para mejorar la calidad de la vida humana. Seguro, seguro. Porque generalmente cuando uno habla con un ingeniero, de hecho yo soy honesto, yo tengo a mi hermano que es ingeniero, Ujú. y generalmente cuando uno tiene la observación de un ingeniero se imagina un gallo que es muy cabeza cuadrada, que hay poco de creatividad en aquello, ¿no? Hay ese prejuicio sobre nosotros. Ese es el prejuicio sobre ustedes, ¿no es cierto? Fíjate que yo creo que es un prejuicio errado. De hecho, si tú te pones a estudiar la biografía de muchos filósofos, por ejemplo, te voy a mencionar a Ludwig Wittgenstein,
tú puedes tener ahí un elemento de que este es un hombre que viene de la ingeniería. Yo creo que la ingeniería y lo técnico, estoy hablando de lo técnico desde lo pragmático, también genera una inquietud respecto a algo que parece ser que es propio de nosotros los seres humanos, que hacemos las cosas desde un espacio de seguridad, pero cuando tenemos demasiada seguridad, que es la que nos dan los números en algunos casos, ¿Sí? parece que nos tendemos a preguntar o a repreguntar algunas cosas. Esa como inquietud necesaria que va generando el progreso. Interesante la forma en que lo plantea. Yo quisiera poner un poco mi granito de arroz respecto a esta dualidad de personalidad del ingeniero. Yo me imaginaba quizás el hecho de que el rol del ingeniero es altamente mecanizado. O sea, uno realmente, al analizar las palabras de Heidegger, uno se da cuenta de que el ingeniero está al servicio de la ciencia y de la técnica. O sea, el ingeniero es el que justamente transforma la ciencia en esta arma o herramienta que la esencia de la técnica utiliza para apoderarse de los recursos naturales, por decirlo en una frase corta. Claro, claro. Ahora, sin duda alguna, si tuviéramos aquí un ecologista, yo creo que acá sentado acá al ladito, tú ocupaste una palabra que tiene que ver con el apoderamiento de los recursos naturales, ¿no? Eso tampoco no tiene que ver, y yo te pregunto, de tu opinión, el apoderarse de los recursos naturales no tiene que ver también con una suerte de agresión en contra de la raza humana, en contra de lo que los rodea, y porque también nosotros somos parte un poco de todo esto que nos constituye, ¿no? Que es como lo natural. Claro, uno tiende a ser muy egocéntrico al momento de analizar la interacción entre el ser humano y la madre naturaleza. Hay una representación en una historia gráfica de no muy larga duración que me recuerdo muy bien la historia que contaba esta historia. En una de esas la has visto, que hay un ser humano que se acerca a la madre naturaleza ¿Es a una pedir... película? No, es un cómic, webcómic cortito. Ah, ya, a ver, cuéntalo, a ver. Es muy simple. La parte gráfica no es necesario plasmarla para poder entenderlo. Se acerca un ser humano a la madre naturaleza Ya. y le dice: vengo en representación de la raza humana y quería venir a pedirte perdón. La madre naturaleza le responde: ay, ustedes los humanos tan centrados en sí mismos. Y le dice: sí, es que no nos paramos a reflexionar sobre el daño que te estábamos haciendo. Y se larga a pedirle disculpas en amplio detalle el ser humano, y la madre naturaleza le responde: no, ustedes piensan que esto se trata solo de ustedes. Yo voy a seguir. Ustedes van a echar a perder tanto el planeta que no van a poder ustedes vivir en él. Claro. Pero el planeta y la vida va a seguir, y yo voy a seguir siendo la madre naturaleza de lo que venga después. Haciendo como esa escisión, ¿no? de lo natural y nosotros, ¿no es cierto? Sí, nosotros somos parte de la naturaleza, pero la naturaleza no depende de nosotros. Seguro. Es como lo que decía ahora prontamente desaparecido Nicanor Parra, cuando decía: los seres humanos no nos damos cuenta de que la Tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la Tierra. De hecho, eso yo creo que tiene que ver también con Heidegger. Ahora cuando hablamos de la técnica, de que no nos pertenece la Tierra, de que nosotros somos parte también de la Tierra, porque efectivamente cuando Heidegger da cuenta de este Dasein, que este ser arrojado en el mundo, allí hay mucha apropiación también asociada a que efectivamente aquí hay un mundo preconstruido, que es como el comienzo de la película Prometeo. A mí no me gusta la película para nada, pero creo que la escena del comienzo, cuando efectivamente este ser extraterrestre genera la vida en un planeta que ya existía y que ya tenía un cierto equilibrio, llega a generar una alteración específica en los componentes naturales y en el funcionamiento y el equilibrio que existía en un ecosistema particular, que es básicamente un equilibrio y más bien una alteración, sumamente dinámica, y eso nos lleva también a poder ir pensando, por ejemplo, cómo nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos cada vez más alterando este ecosistema y este funcionamiento. No quiero sonar Greenpeace con todo este planteamiento ahora que te estoy diciendo, porque yo requete contra uso de la naturaleza, ensucio, destruyo y lo hago como todos lo hacemos nosotros, y de hecho ahora de esta manera estamos haciéndolo, yo creo yo, generando todo este eco y este ruido ambiental que quizás molesta a más de una persona.
Pero a lo que voy es definitivamente cómo desde Heidegger nosotros podemos ver el atentado que generamos a partir del abuso de la técnica en parte de lo que es propio. Y cómo a partir de lo propio, cómo a partir de la destrucción de lo propio, el ser humano parece ser que tiene una tendencia a ir autodestruyéndose durante el tiempo. ¿Cómo lo ves tú eso? A medida que vamos creciendo. Yo creo que tiene que ver principalmente con los mecanismos mal regulados, principalmente desde el punto de vista de lo empresarial. Quisiera hablar de los incentivos mal balanceados, se habla mucho de eso, que cuando tú en la empresa, en la industria, es algo artificial, los incentivos son artificiales. Y ahí se nota mucho qué es lo que pasa cuando los incentivos están mal calibrados. O sea, porque cualquier ser vivo, cualquier ser que monta su supervivencia sobre los principios de la evolución darwiniana, de la reproducción del gen más fuerte, de la reproducción del gen más apto, digamos más fuerte. Claro. La supervivencia del más apto está basada en estos incentivos. Seguro. Cuando los incentivos son artificiales, se generan lazos artificiales de evolución en los cuales sobreviven progresivamente seres más nefastos, Sí. que encuentran la forma de explotar estos incentivos y tergiversar todo el sistema para su propio beneficio. O sea, como que Y la técnica hace eso en la naturaleza. y como que a la vez la naturaleza es muy cruel, ¿no? O el destino de la raza humana es muy cruel porque pareciese ser que el más apto en esta sociedad es ese ser cada vez más destructivo, ¿no es cierto? Tú lo llevas al mundo empresarial, yo también lo llevo al mundo empresarial, pero desde nuestra línea. Lo agarro desde la perspectiva de von Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, la teoría general del sistema. Parece ser que los feedback que van llegando, las retroalimentaciones más positivas, son para todos estos seres que son narcisistas malignos, son destructivos. Tú vienes del mundo empresarial y no te voy a preguntar cómo son tus jefes, pero parece ser que sí, ese es un mundo sumamente destructivo. Claro, y finalmente cuesta cuestionar la ética de cada individuo que cae en estas conductas, porque los incentivos no solamente son positivos, también hay un castigo muy grande al no seguir esta dinámica. ¿Estamos en un momento de la historia, crees tú, que tengamos que cuestionarnos respecto a la ética de cómo es ser un ser humano? Sí, o sea, no creo que ninguna época del ser humano haya estado exenta de esa necesidad. Pero hoy día que no tenemos una línea editorial tan consistente, Claro. porque tenemos que admitir que por lo menos nuestra sociedad y la sociedad occidental ha tenido un punto de referencia completamente perfectible Sí, seguro. a nivel teológico o teosófico incluso. Pero nunca fuimos más de lo que somos ahora. Y eso es claramente una dicotomía muy interesante de explorar. Sí. Sobre todo considerando, haciendo un paréntesis, las estadísticas hoy en día, que hay una muy baja correlación entre la creencia en las entidades superiores y el desarrollo de un país. ¿A ti te parece un problema eso? ¿Crees tú? Me parece por lo menos un hecho interesante de explorar y de disectar. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo porque efectivamente como personas nos vamos volviendo cada vez más autónomos, desagregados también de todo este tema espiritual. Y sobre todo por la hecatombe que está pasando en nuestro país. Nosotros somos de Chile, todo esto, sí, porque puede que nos escuche aquí una persona de Rusia que no va a entender nada, pero bueno, ver el mundial y escucharnos nosotros, yo creo que va a ver el mundial. Va a ver el mundial, te gustan. No creo que la va a escuchar Bueno, pero si está escuchando alguien de Rusia, sí, es pasivo. Claro, por favor. Es pasivo, es pasivo. Poyet Jalí también, salud. O vámonos. Eso es lo que dijo Yuri Gagarin, Poyet Jalí. Oye, lo que te iba a decir, nosotros estamos pasando acá en nuestro país por una hecatombe de uno de los poderes fácticos que tiene que ver con la caída de la Iglesia Católica. No sé si llamarla la caída de la Iglesia Católica, pero llamo una crisis espectacular de la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros ahora salimos a la calle, acá en el lado Temuco, nos vamos a topar y preguntamos a la gente en la calle, ¿con cuánta gente nos toparemos, crees tú, o con qué porcentaje será más o menos el que nos diga, ¿tú irías a misa mañana?
Mm, Interesante pregunta. Yo he estado entrando y saliendo de la práctica católica. Hoy día soy un católico no practicante, podría decir. Sí. Y yo mismo te diría que no voy a ir a misa mañana, pero no por este conflicto, porque simplemente lo saqué de mi rutina. Yo también, pero creo que para mí en lo personal también se suma un poco este conflicto. Y yo creo que tiene que ver con una especie de corazón herido que tenemos acá a nivel social, ¿no? Y un corazón herido a nivel mundial, porque tenemos todo este fenómeno asociado a los abusos sexuales, como nosotros como sociedad también hemos ido desechando esta visión. Yo lo encuentro algo negativo. Creo que efectivamente el ir desechando una percepción esperanzadora, que es la que entrega en este caso un poder social, que es el poder religioso, el ir desechando la esperanza en las cosas, en que las cosas pueden ir mejorando, en que podemos trascender en esta vida y podemos vivir a lo mejor en este espacio llamado el cielo, no lo sé. Y también tener miedo, por supuesto, que también es un planteamiento religioso importante. A mí me parece un aspecto que es negativo, pues tal como hablábamos de la naturaleza, la religión también es parte, querámoslo o no, como lo es la política de nuestra constitución a nivel personal y a nivel social. Mm. Yo, bueno, voy a establecer que hay un autor que es muy controversial en este momento, Sí. que yo lo he estudiado bastante. Ya sé a quién vas, pero Sí, en base a lo que escribe Peterson, sí, Jordan B. Peterson, yo creo que lo encuentran rápidamente si es que no saben ya de él. está lleno de videos. Sí, Bueno, tiene todas sus clases en YouTube. sí. Bueno, hay un punto de su narrativa que lo encuentro muy interesante de evaluar, que es el hecho de que la religión, en cierta manera, sintetiza arquetipos de conflicto y de interacción social que han conformado nuestro paisaje social, el paisaje social en el cual hemos evolucionado como especie. Queda muy bien sintetizado en los mitos religiosos. Seguro. Y bueno, Peterson intenta establecer que el mito cristiano católico tiene una cierta superioridad. Seguro. Probablemente porque en principio también es uno de los más nuevos. Sí. Y uno ve ecos de mitos mucho más anteriores al mito cristiano, y se han hecho comparaciones. Es cosa de ver ciertos cuestionamientos de los ateos hacia el catolicismo. Establecen que el catolicismo como que en cierta manera pirateó estos conceptos antiguos, pero viéndolos desde ese punto de vista, sin la necesidad de ser creyente, uno puede valorar los aspectos de la síntesis de los arquetipos que promueven la religión y que te permiten entender las cosas desde un punto de vista que no es ni científico natural, ni como del pragmatismo científico que está al servicio de la técnica, Sí. ya, volviendo un poco al debate de la técnica que establecimos, y ni tampoco es algo completamente abstracto o inutilizable, o no es puramente místico. Eso, claro, es la percepción que va surgiendo del zeitgeist, que es la que genera Peterson. También esto está impreso en una película, ¿no? Que se van heredando ciertas tradiciones arquetípicas que los egipcios tenían algo muy parecido a Jesús, ¿no es cierto? Claro. Qué sé yo, ya los temas de los Anunnaki, todo ese tema ya más trascendente históricamente. Es interesante cuando se pone todas estas estructuras de poder como enemigos de la sociedad. A mí me parece que caer en el conflicto. Eso me parece justamente como lo dijiste, estructuras de poder. Exacto. Porque la estructura de poder claramente es fácil de hacer enemigo. Sí. Hablemos de estructuras arquetípicas, estructuras de autoridad, estructuras de... Lo que pasa es que yo estoy basándome un poquito en Foucault, en Michel Foucault. Sí. Estoy tratando de hablar de Foucault desde el tema de hecho, como que a veces uno deja de hablar desde uno mismo y trata de hablar desde los mentores. Bueno, a mí Foucault nunca me hizo clase, pero he ido aprendiendo sobre las estructuras de poder y sobre todo efectivamente cómo el Estado en alguna forma domina o nos va de alguna manera se va apropiando de uno y sobre todo de la autonomía.
yo soy un humanista, entonces cuando me quiten la autonomía es como si me quitaran los calzoncillos. Entonces me duele bastante. De hecho, me duele que se me pierda un par de calzoncillos y que me quiten la autonomía es un derecho sumamente básico y que tiene que ver con algo que promueve el mundo religioso, que es el libre albedrío, pero efectivamente se vive en una oposición continua o en una contrariedad continua asociada a que también lo quita este sistema de poder, y cómo este sistema de poder se ha ido apropiando también de un aspecto que a mí me duele mucho, que tiene que ver con el apropiarse de la dignidad humana. Y ahí es algo que yo creo que es el efecto más catastrófico que tenemos acá. Mm. Sí, sin duda reducir a un humano a su valor económico no es una ruta que nos vaya a conseguir un futuro muy grato de vivir. Y reducirlo a un pedazo de carne también. Claro, que al final un pedazo de carne es un valor económico, o sea, o lo puedes comer o lo puedes usar como abono. Lo puedes usar. Lo puedes usar. Eso, Sí. exactamente. La cosificación. La cosificación del humano, porque no tiene sentido que el sistema que está basado en la interacción de individuos humanos cosifique a sus individuos, siendo que primero los sublima al momento de establecer todas las normas de interacción desde lo, comillas, sagrado del humano, Sí. y luego inmediatamente sobre eso imponga una tiranía de la cosificación, de la utilidad, de la instrumentación del individuo. La carne primero hay que ablandarla para consumirla. ¿No es Claro, cierto? pero es que si uno evalúa todo en cuanto a interacciones de poder, donde hay un ente fantasma, difícil de... O sea, porque... El ojo que todo lo ve. Claro, si nos enfocamos todos en el panóptico, vamos a estar todos con el... Ay, se me fue la palabra, paranoia. Vamos a estar todos paranoicos. Sí. Pero ¿crees que es justo en el tiempo en el que vivimos tener esta postura? A mí no me parece. De hecho, yo evidentemente creo que todos caemos en cierta paranoia, ¿no? Tú eres papá, yo no soy papá. Pero si yo te dijera que, por ejemplo, está lleno de abusadores sexuales en las calles, ¿no es cierto? Tú te vuelves paranoico también. O sea, uno... El nivel en el cual es sensato o se presume sensato ser precavido cambia y se comienza a asemejar a una paranoia. Hoy en día yo no dejaría ir solo a mi hijo a un baño público. Antes capaz que sí. Quizás en los tiempos que vivía yo, si yo hubiese sido papá en ese tiempo, seguro, nacido mucho antes, quizás no hubiese... A pesar de que eso pasaba igual, o sea, igual habían... Yo creo que uno encuentra casos, incluso antes de la prensa, podrían haber casos de... Seguro. O sea, yo creo que sí, cuando nosotros éramos chicos, yo nos conocemos hace varios años nosotros y hace más de 2 años, no, ¿hace cuántos años? ¿30? Un poquito menos de 30. Sí, yo creo que no, un poquito más de 30. Yo creo que es 31 años más o menos, de hacer toda una vida juntos. Yo creo que sí, pues evidentemente a nosotros nos tocó vivir una realidad muy distinta, estamos medio viejitos nosotros. Y ya tiene que ver con todo un tema de... Efectivamente lo que tú vas poniendo, el tema de la paranoia. De hecho, yo te quiero invitar la próxima oportunidad que nosotros podamos conversar un tema bien interesante que tiene que ver con la tecnoparanoia, que la explora una serie de Netflix, de hecho, la explora Black Mirror. Black Mirror, algunos capítulos. Todo el tema de la tecnoparanoia. De hecho, vamos a estar hablando también de un autor, de Byung-Chul Han, ¿ya? Sí. Que está de moda Byung-Chul Han, este surcoreano que viene a revolucionar el mundo de la filosofía y viene a ser visto como el nuevo Heidegger y el nuevo Foucault también. Yo lo llamaría un nuevo Wittgenstein porque viene también a reestructurar todo el mundo del lenguaje y cómo nosotros estamos sumidos ahora en un mundo tecnológico en el cual no sé si tenemos que temer hacernos amigos o tener una relación de amor y odio con el mismo. ¿Qué te parece? Me parece que es una arista muy interesante de explorar y estoy ansioso por... Tenemos que repasar a Byung-Chul Han. Sí, o sea, yo tengo que conocerlo. Hasta ahora he escuchado su nombre en la ocasión hace una semana cuando lo mencionaste. Sí, pero estás familiarizado más o menos para dónde va Byung-Chul Han. Sí, o sea, Heidegger lo estoy familiarizando ahora y Foucault tengo el desagrado de conocerlo.
El desagrado conocerlo. Sí, no me gusta Foucault. Lo No, voy a decir sí, a mí directamente. a mí tampoco me gusta. A mí tampoco Estoy- me gusta. Estoy en Pero tú- desacuerdo con el 99% de las cosas que ha dicho Foucault. yo estoy de desacuerdo con el 80%, pero me parece que el 20% restante es biográfico y puede ser súper interesante. Estoy en desacuerdo con las prácticas sexuales de Foucault. No porque sea homosexual, no creo que se malentienda. Mm. Estoy en desacuerdo con la descripción detallada que hacía de sus prácticas sexuales. Eso me parece que es desagradable. Ah, sí. Yo creo que Foucault tenía una tara mental. Como que le gustaba esa cuestión de venderse como desagradable para en cierta manera como que ocasionar el asco en su interlocutor. Yo creo- Para tratar de favorecer su punto, que era del maltrato de las minorías, de cómo las personas marginadas sufrían Exacto. por el juicio que se hacía sobre sus prácticas. Entonces, Yo tengo la misma opinión, exactamente la misma opinión. O sea, es que interesante ver cómo dos personas de mundos distintos vienen a configurar una opinión muy parecida. Este gallo que tenía la intención de verse como un paria, perdón, así, ya como lo peor de lo peor, como el gallo que venía de las cloacas, pero era un bajo burgués, po. Sí, De hecho, este gallo venía ya de eso era una- como Vanilla Ice. Claro, que quería verse del gueto, pero el gallo era un gallo de la zona centro, así ya, pero más, no podía ser más bien ubicado. Claro, no podía estar en un menor grado de conflicto respecto al promedio. O sea, Exacto. Entonces vamos a estar hablando igual del Vanilla Ice de la filosofía Michel Foucault. ¿Qué le parece, señor Escuje, si nos vemos la próxima semana y seguimos discutiendo? Porque tenemos que considerarlo como un precapítulo. Sí, Así que precapítulo. vamos a vernos nuestro primer capítulo para poder hablar de esta tecnoparanoia. ¿Qué le parece? Tecnoparanoia, y como vamos a decir tecnoparanoia, que tiene T, tiene P, vamos a tener un filtro anti-pop. Exacto, así es. Muy bien, muy bonito. Que le vaya bien, señor Escuje. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.